Como les dije, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Este tema es a propósito, repito, de que algunas personitas, compañeros míos, compañeros míos, me hacían, ahí de Hospital 20 de Noviembre, me decía un compañero, es que esto no puede ser bueno para el cáncer, porque al activar la circulación, se le van a desprender muchas células y con esto se puede aumentar la metástasis. Le dije, no, no, mira, creo que tienes un mal concepto de lo que es el cáncer y por eso es importante conocerlo. Por eso también es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Y decía, todo lo que nosotros digamos tiene que estar sustentado en ciencia. ¿Verdad? Aquí les puse dos artículos antes de empezar a grabar, solo que empezamos a grabar un poquito tarde, sobre cómo ya en muchos lugares se está hablando precisamente de la importancia de los terahertz en la aplicación del cáncer. Pero vayamos a darle una vuelta al cáncer rápidamente y veamos las diferencias en los criterios. Como ustedes saben, hay un grupo de enfermedades que llamamos enfermedades complejas. ¿Qué es una enfermedad compleja? Bueno, una enfermedad compleja es aquella enfermedad que tiene multifactores. Me explico, no solamente los aspectos de orden genético, que son muy importantes, sino también los aspectos medioambientales, ¿verdad? Esta gráfica aquí me encanta porque precisamente entre más se acerca precisamente hacia el centro, pues vemos que la enfermedad se vuelve mucho más compleja y por supuesto los factores que recurren a la misma, pues lógicamente son más diversos. Pero claro, tenemos enfermedades que son exclusivamente genéticas, como las llamadas enfermedades mendelianas o monogenéticas, enfermedades raras, que son enfermedades exclusivas por un solo gen. Eso es cierto. Pero también vamos a ver que el medio ambiente interviene y influye de una manera muy importante, muchos más, muchos menos. Por ejemplo, aquí vemos el cáncer de mama, ¿verdad? Asociado a las mutaciones de un gen que es el BRCA1 y el BRCA2, que tiene mucho que ver, por supuesto, con la activación de estos genes, por ejemplo, con la alimentación, por ejemplo, ¿verdad? Todos las aceites de origen vegetal que se calientan activan un circuito muy importante de hormonas llamadas aromatasas, ¿no? Que tienen mucho que ver con esto. O, por ejemplo, tenemos del otro extremo, ¿verdad? Cosas que son, pues, medioambientales, un accidente, por ejemplo, ¿no? Pues eso no dependió de la genética, dependió lógicamente de la suerte, digámoslo de alguna manera, un accidente, una herida con un arma, etcétera, ¿verdad? Pero lógicamente este ambiente se empieza a activar a partir de que la genética entra también en juego. Repito, la práctica común del fumar, lo que está asociado al consumo de tabaco, ¿verdad? Que es una práctica muy determinante y básicamente la más detonante, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, porque se activan unos genes que son los llamados genes RAS, ¿verdad? Entonces vamos a ver que sí, tenemos enfermedades que son complejas por esto. El cáncer es una enfermedad altamente compleja y vamos a entender una cosa que es muy importante. Nosotros tenemos un código que le llamamos código genético, que es la información que está descrita, que tenemos como especie en nuestras células, en el núcleo celular, ahí precisamente en el material genético. Este material genético tiene una información y esta información está dada por la forma en la que se van colocando ciertas proteínas que vamos a llamar nucleótidos, ¿verdad? Y vamos a ver que estos nucleótidos tienen ciertas leyes, ¿no? O sea, cómo se asocian, cómo se deben de unir. No se pueden asociar ni unir de manera, pues como se les pegue la gana, tienen ciertas reglas y esto es muy importante. Sin embargo, nosotros sabemos que el ser humano comparte el 99.9% de todo el material genético, o sea, prácticamente como especie somos idénticos, pero ese 0.1% marca la diferencia de nuestra individualidad, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué está dado? Bueno, esto va a estar dado precisamente porque en la forma en la que se colocaron estos nucleótidos, puede tener pequeñas variaciones, pequeños cambios. A esto le vamos a llamar precisamente polimorfismos. Y esto es lo que hace que usted tenga el color de un cabello y otra persona de otro, que usted tenga el color de piel de un tipo, que otra persona lo tenga de otro, el color de los ojos, incluyendo manifestaciones en la salud, o sea, el desarrollo de ciertas enfermedades. Estos polimorfismos tienen que ver con eso. Son pequeños cambios, pequeñas mutaciones que lógicamente van a darnos lo que llamamos individualidad bioquímica. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos dice a nosotros cómo precisamente en la manera en que se secuencia, por ejemplo, una proteína, esta proteína puede ser
pues, o generar algún tipo de actividad. Por ejemplo, la gente puede tener una proteína en la cual tenga mucho más azufre, lo cual hace que a lo mejor el pelo sea más chino que otra persona, por ejemplo, ¿no? Que tiene el pelo mucho más lacio, ¿de acuerdo? Pero en el caso del cáncer, cuando nosotros hablamos del cáncer, hablamos de que realmente el cáncer es multifactorial. Se requieren tanto los factores medioambientales como los factores genéticos para poderse determinar. Y eso, lógicamente, tampoco lo podemos medir. ¿A qué me refiero? ¿Qué fue más importante? El factor medioambiental, como incluyendo las emociones, que hoy sabemos juegan un papel sumamente importante, ¿verdad? Y muchos aspectos de orden que son equivalentes a la respuesta nerviosa del sistema del ser humano, como es la parte emocional y la parte inclusive hasta espiritual que se ha estado estudiando mucho con esto. Déjenme decirles que hay una gran cantidad importante de ciencia en todo ello. Entonces vamos a ver que se requieren ambas cosas. Sí, claro, por supuesto, nosotros sabemos que dentro de la alimentación, por ejemplo, existe una cantidad importantísima de elementos que son altamente factores de riesgo para el cáncer, me explico. De hecho, la propia OMS ha declarado, ¿verdad?, que el 50% de los cánceres, fíjate, la mitad de todos los cánceres tiene que ver con la alimentación, tan solo con la pura alimentación. Alimentos tan peligrosos como son la salchicha, los embutidos, ya que van a desarrollar o formar unas sustancias que se llaman este nitrosaminas sumamente peligrosas, las cosas que se ponen al carbón, por ejemplo, ¿no? Que van a producir benzopirenos, hidrocarburos policíclicos aromáticos. Claro, también hay muchísimas cosas, por ejemplo, virus como el papiloma humano, como la hepatitis B, que son capaces de desarrollar cáncer, ¿verdad? Alimentos genotóxicos, las llamadas aflatoxinas, que son unas toxinas que producidas por un hongo, ¿verdad? Una pseudomona, ¿sí? Y que están generalmente en los granos o en muchos granos, como en las tortillas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay gente que por su actividad laboral es altamente expuesta a esto. Por ejemplo, una persona que sea un radiólogo, por ejemplo, ¿no? O el que esté manejando campos electromagnéticos de alta frecuencia, ¿no? Como los que están en la luz, por ejemplo, ¿no? El tabaquismo, la exposición a la luz ultravioleta, en fin, las grasas, no solo las grasas de origen animal, que son las menos, sino también las grasas, por ejemplo, vegetales, las que han pasado por calor, por temperatura, ¿verdad? Que son altamente peligrosas, ¿no? Entonces vamos a ver que eso contribuye de manera medioambiental para el cáncer. Pero lógicamente también tenemos un factor de orden genético, o sea, es cierto, los oncogenes, ¿verdad? Que son precisamente los genes que son capaces de desarrollar cáncer van a estar presentes precisamente por descendencia. Entonces, si nosotros tenemos algún familiar en la primera o en la segunda línea, ¿verdad? Que haya desarrollado cáncer, pues tenemos una gran cantidad de posibilidades de poderlo hacer. Y esto es muy importante porque todo cáncer tiene una codificación genética, o sea, tiene un gen responsable. Eso es muy cierto. Todo tipo de cáncer tiene un gen responsable. Por eso es que es cierto, todas las formas de cáncer son genéticas, todas. Pero, ¿qué es el cáncer en sí? El cáncer no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades, ¿me explico? Y que está causado precisamente por mutaciones en estos genes en los cuales se descontrola la división celular, ¿sí? Formando grandes masas de tejido. A esto le vamos a llamar precisamente cáncer, ¿de acuerdo? Y lógicamente, repito, ¿verdad? Es específico por una acción genética. Bueno, va a tener como parte central un gen. O sea, todo cáncer tiene un ramo responsable, un gen. Eso es muy cierto, ¿verdad? Yo aquí les puse algunos oncogenes o quizás los más comunes, como el RB2, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene que ver con el cáncer de mama, con el de ovario, con el cáncer, porque tenemos el RBB, por ejemplo, con el cáncer cerebral, también el de mama, los llamados genes RAS, que son varios, KRAS, QRAS, TRAS, ¿verdad? Que tiene que ver con el cáncer de pulmón, con el cáncer de ovario, con el cáncer de colon, sí, con el NRAS, que tiene que ver con las leucemias, los llamados genes MYC, ¿verdad? Que son varios CNLR, ¿verdad? Que tienen que ver con las leucemias, con cáncer de mama, por ejemplo, el BCL1, que tiene que ver con mama y cabeza y cuello, por ejemplo. Y aquí es donde quiero que me pongan mucha atención, por favor. ¿Te diste cuenta
que hay muchos genes que participan en el mismo tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, si lo estás viendo, por ejemplo, el RBB, el RBB2, por ejemplo, los MIC, por ejemplo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también he de decirles que todavía la genética, aún con todo y todo, con todo respeto, pero seguimos en pañales, ¿eh? Hay muchísimo que estudiar, muchísimo que estudiar, ¿de acuerdo? Y esto es una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros para poder hacer pruebas genéticas, lo que se mide es el riesgo genético. Ahorita voy a explicar esto. Lo que se mide es el riesgo genético. No se mide si tienes, o bueno, si vas a contraer o no vas a, o vas a desarrollar cáncer, sino qué posibilidad podrías tener de acuerdo a ciertas características que voy a explicar en un momento, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque recuerdo un caso que vi en Discovery Health, en el canal de Discovery Health, un programa que decía, mis mamas o mi vida. Y pasaba en el caso de una señorita, ¿verdad? Que cuando se hace la prueba genética sale con un alto riesgo de cáncer de mama. Su madre había muerto por cáncer de mama. Eh, eh, s- su abuela había muerto por cáncer de mama. Entonces, la recomendación médica que le hacen a ella es la siguiente. Para que usted no muera por cáncer de mama ni lo desarrolle, entonces quítese las mamas. Entonces, ella decide, ¿verdad? Quitarse las mamas. Qué cosa tan espantosa. Lo mismo pasó con Angelina Jolie, esta artista muy conocida por todos nosotros, que de igual manera salió en sus pruebas con un alto riesgo por cáncer de mama y decide quitarse las mamas. Qué cosa tan espantosa. ¿Por qué? Porque es cierto, si ya no tiene mamas, pues no va a desarrollar cáncer de mama, pero quiero que veas cómo los genes responsables del cáncer de mama también son responsables de otros tipos de cánceres. Entonces es cierto, a lo mejor ese tipo de personas, pues tristemente sí, no van a tener cáncer de mama, pero podrían desarrollar cáncer de cualquier otra cosa, de cualquier otro tejido. ¿Me explico? Esa es una situación que nosotros tenemos que entender. Nosotros para poder entender esto, vamos a revisar ciertos tipos de genes. Hay varios tipos de genes, me explico, ¿verdad? Hay tres tipos de genes que son muy importantes y que llamamos los genes responsables del cáncer. Primero, los llamados genes protooncogenes, o sea, genes que por sí mismo tienen que ver con la división celular. Pero la división celular es una cosa necesaria para la vida, ¿sí me explico? O sea, si el cuerpo no tuviera la actividad de estos genes para la división celular, pues la reparación del tejido sería imposible. El punto es que esta acción también tiene que estar suprimida. O sea, es cierto, podemos calentar el agua con el fuego, pero llega un momento en que ese fuego se debe de apagar. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver que el problema que se tiene en el cáncer es que hay muchos genes que llamamos genes supresores que se encuentran inactivos. Y al estar estos genes supresores inactivos, pues no se puede detener la función de la división celular. Ese es el problema. Ahora, hay genes que están corruptos, que van a tener errores, ¿de acuerdo? Y que fueron errores provocados, por ejemplo, por la acción de los radicales libres. Pero el cuerpo tiene la facultad de poderlos reparar. El problema es que hay genes que son reparadores del ADN y se encuentran inactivos. Entonces, el problema radica en que, lógicamente, los mecanismos de autocontrol que el cuerpo tiene pueden estar inhibidos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, pónganme mucha atención para que sepamos cómo es una prueba de riesgo genético. Para que un gen se active, aquí vamos a poner la región codificante, tiene que tener muchas repeticiones ese gen. A eso le vamos a llamar amplificación, ¿no? Lo que vamos a buscar precisamente es una región de un amplicón. Y de acuerdo a cuán amplificado está, es lo que nosotros vamos a hacer por estadística. Por ejemplo, con una X cantidad de amplificación, con una X cantidad de amplificación, por estadística, nosotros tuvimos que 75 personas de 1000 desarrollaron cáncer de X cosa. Entonces decimos, ah, bueno, usted tiene un riesgo bajo, pero otra persona que evaluamos su amplificación,
nos damos cuenta que este tipo de amplificación tuvo 700 personas en 1000, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, ah, no, usted tiene un alto riesgo, un muy alto riesgo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, lo que se mide es qué tan amplificado está un gen y por estadística, ¿verdad? Nosotros decimos qué tanto riesgo podría haber. Esto se llama precisamente sí, una prueba de riesgo genético. ¿De acuerdo? Lógicamente que hay que revisar muchos aspectos, como la alimentación, como el estilo de vida, como la genética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para nosotros, lógicamente, revisar no solamente qué tan amplificado está un gen, hay muchas otras pruebas. Hay pruebas, por ejemplo, esto se llama, esto que acabo de mencionar, es por biología molecular, ¿verdad? Pero también vamos a ver que cuando nosotros revisamos los cromosomas, podemos ver cómo muchos cromosomas tienen un problema, que un pedacito de cromosoma se fue a otro lado. ¿Verdad? Esto precisamente se llama transcolocación y esto también interviene, por ejemplo, en el desarrollo del cáncer. Aquí no lo platicamos, simplemente lo pongo como imagen ilustrativa de cómo ya sabemos cuáles son las transcolocaciones y qué tipo de neoplasia, qué tipo de malignidad pueden generar en el cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, sí, la genética juega un papel muy importante. También dijimos, hay factores de riesgo muy importantes como son el medio ambiente, la alimentación, factores de riesgo muy importantes, me explico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado mucho que los radicales libres, los agentes oxidantes, tienen una actividad aquí, por supuesto que sí. ¿Te acuerdas que yo te dije que el material genético era como, era una información que estaba dada por letras, ¿verdad? Estaba dado por nucleótidos, por pequeñas proteínas. ¿Qué pasa cuando un radical libre rompe con esta información? La fragmenta, por ejemplo. Ah, bueno, si esa información tenía que ver con una activación de algo, pues esa activación se detiene, por ejemplo, ¿no? Si esa información tenía que ver, por ejemplo, con la producción de un antioxidante, pues entonces el antioxidante se detiene. Entonces los radicales libres, los procesos oxidativos, pues juegan un papel sumamente importante induciendo a las diferentes etapas, porque lógicamente el cáncer no sale de la nada, ¿eh? Tiene que haber por lo menos 8 mutaciones para que un fenotipo benigno se transforme en maligno. O sea, no es como que a la primera. El cuerpo tiene mecanismos muy importantes de control. Tiene mecanismos como lo llamado apoptosis celular. ¿Qué es la apoptosis celular? Cuando la célula detecta que algo está funcionando mal, por ejemplo, este proceso, ¿verdad? Se suicida. ¿Cómo se suicida? Exactamente así, produce radicales libres por sí mismo la célula, daña, lastima su material genético y la célula se muere. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros, cuando en una célula el daño producido por esta acción no mata a la célula, solo la lastima? O sea, es un daño subletal. Al generarse un daño subletal, pues la célula busca sobrevivir. ¿Cómo sobrevive? Mutando. Eso es la carcinogénesis también. Pero esto es lo que se dice comúnmente, esa es la parte central de la teoría del cáncer. ¿Me explico? Y lógicamente es lo que más ha prevalecido. Por eso el tratamiento oncológico convencional es la quimioterapia y es la radioterapia. Procedimientos médicos donde se producen grandes cantidades de radicales libres para que se terminen de morir las células cancerosas. Eso es el tratamiento con base al concepto y a los principios que estoy mencionando. Sin embargo, no todos pensamos de esta manera. No todos coincidimos de esta manera. Sin duda, ¿verdad? Ya hay muchísima gente que está de acuerdo con nosotros, ¿de acuerdo? Y uno de los postulantes más importantes en la actualidad es precisamente el doctor Thomas Seyfried. El doctor Thomas Seyfried es precisamente un oncólogo de alta capacidad y de un alto reconocimiento médico a lo largo de su carrera en medicina en diferentes universidades, ¿verdad? Ya ha escrito una gran cantidad de documentos sobre esto y
Él dice, si nosotros solamente entendemos al cáncer como una enfermedad genética, pues el problema es que estamos condenando al paciente a que solamente tenga un tipo de tratamiento, el cual muchas veces suele ser muy peligroso, porque un paciente que lógicamente, ¿verdad? Entra a una quimioterapia, una radioterapia, pues a veces la propia radioterapia, la propia quimioterapia no solamente no dañan al cáncer, no lo matan, no lo destruyen, sino que aparte dañan más al cuerpo, ¿no? Entonces, lo que dice el doctor siempre, hay que buscar un nuevo paradigma, una nueva forma de entender al cáncer. Y ahí es donde nosotros vamos a actuar. Ahí es donde va a actuar nuestro equipo. ¿Me explico? Y esto es muy importante. Hoy por hoy, precisamente, se ha demostrado que existen cosas que quedaban sueltas en el entendimiento del cáncer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para mí una de las cosas más importantes del entendimiento del cáncer tiene que ver con la metástasis. Ok, es normal que en el cuerpo encontremos viajando en la sangre células de muchos tipos, ¿sale? Células, ¿de acuerdo? Pero yo me pregunto, ¿cómo es que una célula de un tumor canceroso se va a otro lugar, contagia a las demás? ¿De qué las contagia a las demás células? ¿Cómo las daña? Quiere decir que a lo mejor la metástasis, es lo que yo digo, es un segundo cáncer, no es un hecho secundario. ¿Me explico? Pero para eso hay que empezarlo a entender mejor. Una de las personas que lo empezó a entender desde 1931 fue el famoso doctor, premio Nobel, Otto Warburg. Otto Warburg, ¿verdad? Él se da cuenta de algo muy importante. Él se da cuenta que la célula cancerosa tiene una característica: está hipóxica, no tiene suficiente oxígeno. Y como no tiene suficiente oxígeno, solamente puede consumir como fuente de alimento y de energía la glucosa. Y esto es tan importante que precisamente cuando nosotros hacemos tomografías por PET, ¿verdad? Se inyecta una sustancia similar a la glucosa, ¿verdad? El tejido canceroso la absorbe porque es lo único que puede absorber y nosotros lo podemos ver en imagen. ¿Me explico? Y esta es una forma de poder entender cómo el cáncer solamente se puede alimentar de glucosa. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo el doctor Sinfred? El doctor Sinfred lo que hizo es que dice, a ver, vamos a agarrar una célula de cáncer, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar una célula de cáncer, vamos a quitarle el material genético, o sea, vamos a quitarle precisamente el núcleo celular, que es donde está el problema, y le vamos a poner un núcleo de una célula sana. Pregunta: ¿qué le pasó a la célula, sí, desnucleada? ¿De acuerdo? Bueno, pues a la célula que estaba desnucleada, que le quitamos el núcleo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que precisamente, ¿qué crees? Seguía con el cáncer. ¿Por qué? Porque entonces el problema no era solamente la parte genética. Cuando se le pone el núcleo canceroso a una célula sana, la célula ya no siguió con el cáncer. Qué interesante. Entonces quiere decir que la parte genética podía modificarse. ¿Cuál era el factor de modificación? La producción de energía. Cuando la célula cancerosa se le quitó el núcleo y se le puso núcleo nuevo, se siguió enfermando, porque lo que estaba mal no era solamente los genes, sino que las mitocondrias no estaban produciendo energía. Y cuando la célula sana, que tiene buena energía, le ponen el núcleo enfermo, no siguió el cáncer porque había suficiente energía. Entonces, esta es la parte central, la producción de energía celular. Por eso hoy las enfermedades se reconocen como un proceso que llamamos disfunción mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Que la célula no está produciendo la suficiente cantidad de energía, por lo tanto no puede funcionar adecuadamente, por lo tanto está desarrollando una enfermedad, la que tú quieras. Hoy todas las enfermedades se reconocen como parte del proceso de disfunción mitocondrial. Cuando yo empecé a estudiar esto, fue sumamente interesante porque yo ya tenía ya un
background ya de estudio, ya que tuve la oportunidad de poder estudiar con el doctor Demetrio Sodi Pallares, el padre de la electrocardiografía. Electrocardiografía, estamos hablando del corazón. La parte central es la producción de la energía. Eso es lo que mide un aparato de electrocardiografía. Eso es lo que mide un trazado de electrocardiografía, la energía celular del corazón. ¿Verdad? Pero lógicamente que esto es afín a cualquier órgano. Cuando yo estoy estudiando esto y empiezo a analizar precisamente las causas que generan la disfunción mitocondrial, me topo con algo maravilloso. Vean ustedes lo que dice aquí, por favor. Dice, mira, es que hay una reducción en el potencial de membrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial. Hay un funcionamiento inadecuado de la cadena de transporte de electrones. Ok, eso me queda claro. ¿Por qué? Porque la membrana mitocondrial, la mitocondria, recuerden ustedes que es precisamente una celulita muy antigua que se metió a una célula para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces son como dos células adentro, pero la mitocondria es la fábrica de la energía celular y también tiene una membrana. ¿Me explico? Entonces, si hay problemas en esa membrana, vamos a entender desde dónde viene el problema. Ahora, por favor, pónganme mucha atención. ¿Cuáles son las alteraciones en la disfunción mitocondrial? Uno, hipoxia celular, falta oxígeno en la célula. Estrés del retículo endoplásmico, se está oxidando donde se producen las proteínas. Tres, inflamación sistémica de bajo grado. Hay una inflamación sistémica y depletación de un factor de transcripción que se llama AMPK. El AMPK ahorita se ha puesto de moda. Inclusive hay una bebida energética que sí se llama por eso. ¿Qué es el AMPK? El AMPK es un circuito energético de sobrevivencia que se activa cuando la célula ya no puede más. Y esto se está depletando. Por eso la célula tiene que morir, tiene que transformarse y buscar elementos para esa sobrevivencia. Hoy por hoy, déjenme decirles que hablar de esto ya empieza a ser muy común y el médico ya gracias a Dios lo empieza a entender, que ya no todo es genético. La parte esencial tiene que ver con la producción de la energía celular. Me explico. Mira, aquí vemos cómo el cáncer es una enfermedad metabólica, sí, por disfunción mitocondrial, y cómo precisamente uno de los aspectos importantes es de cómo el daño celular, ¿verdad? Tiene que ver con la falta de energía celular. Me explico. Aquí vamos a ver precisamente muchas características del cáncer y la disfunción mitocondrial, ¿sí? Que se están estudiando. Ya se están estudiando. Metabolismo y cáncer, más allá del efecto Walbor, dice este artículo, qué importante. ¿Por qué? Porque vamos a entender una cosa. Cuando yo hablo de metabolismo, no estoy hablando de otra cosa, sino de la producción de energía. ¿Qué es metabolismo? Producción de energía. Es la única razón de ser. ¿Me explico? La energía es sumamente importante para poder entender que todo lo que el cuerpo necesita es energía para poder sobrevivir. ¿De acuerdo? Eso es la parte esencial. La energía inicial, la primera energía de la célula que se necesita, se produce en la membrana celular a partir del intercambio de electrolitos, de minerales, del sodio, del potasio, del magnesio, del calcio. Por eso va a jugar un papel muy importante en nuestra dieta. El exceso de sodio es sumamente peligroso, no solamente para el cáncer, para cualquier enfermedad. Y esto es muy importante y lo van a ver ustedes al final. Me voy un poquito más rápido porque si no el tiempo se me acaba y déjenme decirles que traigo mucho material. ¿Por qué es importante esto? Porque la cantidad de minerales que hay afuera de la célula y haya dentro de la célula deben de estar en un equilibrio muy especial. O sea, la mayor cantidad de sodio debe de estar por fuera de la célula. Mira, 140 milimoles afuera, solamente 14 adentro. Potasio es al revés, 150 milimoles adentro y 5 afuera. ¿Qué pasa si yo empiezo a comer más sal? ¿Qué pasa si yo empiezo a consumir más sal? Ah, es que mira, hay una ley que dice, la ley de Fick dice, las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si hay mucho sodio afuera, el sodio quiere entrar. Si hay mucho potasio adentro, el sodio se quiere salir. Lo mismo pasa con el magnesio y el calcio. El magnesio quiere salir, el calcio quiere entrar. Y esta diferencia de fuerzas hace que se genere un campo electromagnético en la membrana celular. ¿De acuerdo? Este campo electromagnético, cuando estamos hablando de la célula muscular, ¿sí? De la célula musculoesquelética, es de menos 90 milivolts. Es como una pila, es exactamente lo mismo, una pila. Ahí se están donando los electrones, ¿verdad?
se están liberando electrones y estos electrones son los que van y me activan, ¿sí? A la mitocondria para que se ponga a producir energía, ¿verdad? Esa energía inicial, esa energía inicial que es la base fundamental de todo, es en la membrana celular. Esto es lo que mide un trazado de electrocardiografía. Dime si no es importante. Entonces, es cierto, quien produce una gran cantidad de energía a nivel celular, pues sí, es la mitocondria, pero la mitocondria se tiene que nutrir de la membrana celular. Entonces, las alteraciones de la membrana celular van a perjudicar a la membrana mitocondrial, con lo cual se va a ver depletada la producción de la energía. ¿De acuerdo? Lo estoy tratando de explicar porque pues todo esto es mucho más importante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren, la entrada del oxígeno, eso es muy importante que lo sepamos, porque esto va a ser una clave muy importante para entender el uso del equipo, porque al utilizar nuestro equipo tenemos ciertos beneficios muy importantes. El oxígeno entra a la célula porque empieza a empujar, empujar, empujar. Pero si este potencial electromagnético disminuyó, que es de menos 90 milivolts, esto se ganó un premio Nobel, ¿sí? Son los trabajos de COP, entonces el oxígeno no puede entrar. Y te diste cuenta que cuando hablábamos de disfunción mitocondrial dijimos hay una hipoxia celular. Claro, falta oxígeno hacia la célula. Por eso es que la glucosa ni siquiera se puede quemar completamente. No se puede quemar completamente. ¿Por qué? Porque lógicamente no se puede activar la vía aeróbica porque no está entrando el oxígeno, solamente se activa la vía anaeróbica. Pero esta no puede activar a la acetilcoenzima A, se tiene que regresar a su vía inicial, que es el piruvato, ¿sí? Y por la acción de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato. Quiere decir que esto debería de regresar acá, mira, para seguir produciendo energía, pero no puede. Entonces se convierte en ácido láctico. Por eso el cáncer y otras enfermedades empiezan a producir mucha acidez. Tú has escuchado que las enfermedades degenerativas producen mucha acidez, claro, porque no pueden quemar adecuadamente la glucosa, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Y esto, lógicamente, al haber más acidez, entra más agua como un mecanismo buffer, ¿me explico? Para amortiguar la acidez. Y el agua que está aquí adentro, que es un agua estructurada, un agua muy especial que se fabrica a partir de la producción de la energía, se desnaturaliza. Y entonces la célula se inflama. Este es el principio de la inflamación. Por eso es muy importante que lo sepas, porque toda enfermedad es inflamación. Toda enfermedad pasa por esto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, entendiendo esto, ahora entendemos muchas cosas. ¿Por qué las enfermedades empiezan a aumentar el colesterol, los triglicéridos? ¿Por qué? Porque mira, para quemar glucosa solamente se necesitan 6 moles de oxígeno, pero para quemar grasa se necesitan 23. Si la célula está hipóxica, solo quema parcialmente a la glucosa. Ese es el efecto Walbur, ¿de acuerdo? ¿Sí? O el efecto Pasteur, así se le llama. No se puede quemar por completo. Por eso se produce mucho ácido láctico, ¿de acuerdo? Y no se puede quemar la grasa. Por eso el paciente sube de peso, por eso empieza aumento de triglicéridos, colesterol, y por eso vas a ver que esto es muy afín en muchas enfermedades. ¿Me explico? Ahora bien, el poco oxígeno que llega a entrar reacciona con el agua libre, reacciona con el agua libre y forma peróxido de hidrógeno y un anión superóxido, ¿verdad? Que empieza a dañar la membrana interna celular, el material genético. Esto se llama estrés oxidativo. ¿Me explico? A eso añádele que el cuerpo no puede producir suficientes proteínas y entre esas proteínas están las antioxidantes. Entonces, el daño por agentes oxidantes empieza a ser muy crítico en el cuerpo. Ese es el estrés oxidativo. A eso le llamamos estrés oxidativo. Ahora, vamos a revisar artículos. Mira, hipoxia en la malignidad del cáncer. Me explico. ¿Te diste cuenta? El cáncer es hipoxia celular. Otro, hipoxia tumoral, papel del factor inducible por hipoxia, otra vez. Ahora,
¿Por qué es importante los beneficios de los terahertz y del infrarrojo lejano, verdad? La hipertermia en el tratamiento del cáncer, en completo desacuerdo quien piensa que no es ahí adecuado. De entrada, ya les puse dos artículos donde se dice que se está utilizando terahertz para el tratamiento del cáncer. Ahora vamos a entenderlo por qué. ¿Qué sucede? Bueno, para los que no lo sepan. ¿Qué son los terahertz? Miren, de toda la luz proveniente del astro rey de nuestro Sol, hay una parte muy chiquitita que le llamamos el espectro visible, lo que nosotros podemos ver, que es precisamente el arco iris. Y hay muchas otras franjas, me explico. Pero una de las más activas es la franja del infrarrojo. Quiero que vean que es gigantesca, es muy grande. Tanto así que para poderla estudiar, la tenemos que dividir en tres: infrarrojo A, B y C. Pero para fines prácticos en medicina solamente la dividimos en dos, ¿verdad? El infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal. ¿Cuál es el infrarrojo cercano o proximal? El infrarrojo cercano proximal es precisamente el infrarrojo, ¿verdad? Que se utiliza mucho en la vida común del ser humano, por ejemplo, para los escáneres, ¿no? Del súper, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, miren aquí, por ejemplo, tenemos un infrarrojo, que lo pueden ver ustedes en mi mano. Ese es infrarrojo cercano o proximal. El infrarrojo cercano o proximal, déjenme decirles que se utiliza mucho en el ámbito de la rehabilitación y me parece muy bien, es muy bueno. El infrarrojo lejano o distal tiene una franja mucho más grande. Miren, la diferencia en salud es la penetración. No estoy diciendo que el infrarrojo cercano, que es el de las lámparas con focos rojos, ¿no? Y filamentos de tuxteno, sea malo, pero su limitante es que solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. El infrarrojo lejano proximal, perdón, o distal, infrarrojo lejano o distal, puede penetrar hasta 6 a 8 centímetros después de nuestra piel. Pero, pero, se demostró que aquí cerquito a las microondas, miren, aquí cerquitita a las microondas, como parte del infrarrojo lejano, se encuentra una banda muy interesante que se llamaron terahertz. Los terahertz o los terahercios o ondas T, ¿verdad? Están muy cerquititas a las microondas. Por eso dicen que es el extremo del infrarrojo, ¿no? Así le llaman. Estas ondas hoy se están estudiando muchísimo, muchísimo en todo el mundo. Aquí muy cerquita a la Ciudad de México se encuentra el Instituto Nacional para la Investigación de Terahertz. Preguntaban, ¿en dónde se están investigando terahertz? En todas las escuelas de física de nuestro país se estudian terahertz, ¿eh? O sea, hoy porque tienen es un espectro tan interesante que tiene varias aplicaciones científicas. Por ejemplo, como ámbito de como se absorbe rápidamente, los terahertz se absorben rápido en agua y se distribuyen. Entonces, por ejemplo, como si fueran en lugar de rayos X, se hace termografía por terahertz, así se llama la técnica, termografía por terahertz, para buscar tumores, para buscar coágulos sanguíneos. O sea, realmente tiene muchos usos, muchos usos. Nosotros, uno de los usos que tenemos es precisamente los fenómenos que produce en nuestro cuerpo a nivel celular. Pero fíjate bien, por favor, nuestro equipo no solamente está emitiendo terahertz, o sea, infrarrojo lejano, tiene, ¿verdad? Un espectro muy importante de calor intenso. Ese calor intenso va a generar un fenómeno que llamamos diatermia profunda. Lo interesante es que el equipo, y eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Porque alguien puede decir, mira, aquí hay una plumita de terahertz, me parece maravilloso y qué bueno, ¿sí? Y lo interesante de nuestro equipo es que está combinando dos elementos. Por un lado los terahertz, pero por otro lado la diatermia profunda. Esa unión de fenómenos es lo que va a activar una cantidad impresionante de mecanismos en nuestro cuerpo, los cuales plantean el por qué la salud se puede recuperar y en este caso voy a plantear específicamente sobre cáncer, pero esto mismo es implícito para la diabetes, para la artritis, para cualquier otra enfermedad crónico-degenerativo, porque aquí estamos hablando de dos fenómenos, del fenómeno lumínico y del fenómeno térmico, ¿me explico? Lo cual en mi percepción personal, en mi parte personal, yo tengo ya 6 años trabajando con esto, ¿sí? Es
Fenómenos como el aumento de la temperatura del tejido, aumento de la formación de una cosa que vamos a ver que se llaman proteínas de shock térmico, efectos sobre el potencial de membrana que estaba explicando, ¿sí? El equilibrio del sistema nervioso autónomo, la liberación de células madre y la activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2. Mira lo interesante que hace todo el equipo y lo podemos demostrar científicamente. Vamos a ver que se demostró precisamente que las radiaciones de terahertz, ¿verdad? Son muy bien absorbidas en agua, donde se aumenta la temperatura del tejido y claro, se genera un proceso de vasodilatación, con lo cual hay un mejor transporte del oxígeno, sin lugar a dudas. Ese es un fenómeno muy sencillo, pero déjenme decirles precisamente, ¿sí? Que ya desde el 2015, el doctor Satsamura, un excelente médico que ahorita vamos a revisar, él se da cuenta que los tejidos enfermos, por ejemplo, con cáncer, ¿sí? Estaban más fríos que el resto del cuerpo. Por eso la irradiación de terahertz, que es penetrante, puede ayudar a calentar esos tejidos. ¿Y eso es bueno? Claro que es muy bueno, porque esto es una forma en la que se puede producir energía por transferencia de calor. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos seres termodinámicos, dependemos de la energía y hay cualquier manifestación de energía, ¿verdad? Ayuda a que la célula tenga mayor capacidad y mayor funcionamiento. Por eso precisamente, me da, por ejemplo, Sotolongo y Velo, ellos demuestran que las radiaciones de infrarrojo lejano, que es precisamente de las cosas que tiene el equipo, ¿verdad? Cambian de manera sustancial la temperatura a donde se está colocando el equipo, ¿no? Estos son los trabajos precisamente del doctor Tsatsamura. Los doctor Tsatsamura precisamente a partir de infrarrojo lejano, ¿verdad? Empieza a completar un concepto de darle un valor de salud, bajo un mejor valor de tratamiento, ¿verdad? A los partes convencional. Aquí van a ver precisamente investigaciones del doctor Satsamura, precisamente con infrarrojo lejano y terahertz, en varios tipos de cánceres y otras enfermedades como la artritis reumatoide, pero también en cáncer. Él precisamente empieza a explorar que el calentar el tejido a profundidad puede aumentar, ¿verdad? La funcionalidad celular, la eficacia de la funcionalidad celular, ¿verdad? De hecho, precisamente en el 2013, la doctora Stephanie Swite, otra inmunóloga muy importante, esta nos dice, oye, es que estamos tratando con calor los tumores de cáncer y los estamos matando. Dice, la evidencia sugiere que los beneficios de la terapia de calor se nos pudieron haber pasado por alto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esto no repercute en mucho dinero como es la quimioterapia o es la radioterapia, que no estoy diciendo que sean técnicas malas, pero ¿por qué no explorar también otros principios? ¿Por qué no explorar otros paradigmas, no? Miren, aquí precisamente podemos encontrar científicamente cómo el calor centrado, que le vamos a llamar hipertermia, tiene una acción muy importante contra el cáncer, ¿no? La hipertermia en el tratamiento de cáncer, vean, o sea, vamos a sustentarlo en ciencia, no en suposiciones, no en lo que yo crea. Me explico, porque tú puedes creer lo que tú quieras, lo importante es cómo lo demuestras científicamente. ¿De acuerdo? Mira, mira, el propio Instituto Nacional de Cáncer, el propio Instituto Nacional de Cáncer, ¿verdad? Nos está promoviendo la terapia de hipertermia para tratar el cáncer. ¿Me explico? O sea, que si fuera algo dañino, pues el Instituto Nacional de Cáncer no lo permitiría, ¿estás de acuerdo, no? Estoy hablando del de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, cuando es mucho calor intenso, las células se pueden morir, pero para que no se mueran, desarrollan una forma de protección. Estoy hablando de las células sanas, no de las cancerosas. Las cancerosas no pueden hacer esto, ¿sí? Forman una protección que se llaman proteínas de shock térmico. Las proteínas de shock térmico se han estudiado muy bien. Son proteínas de adhesión que se unen a los tejidos que se están dañando y ayudan a regenerarlos y detienen los procesos de degeneración y ayudan a muchas otras cosas porque se vuelve altamente eficaz la célula. ¿Me explico? Hoy por hoy, las proteínas de shock térmico, chaperonas, porque se pegan a algo, ¿no? Chaperonas o chaperoninas, son muy importantes porque precisamente han sido clave determinante, inclusive como marcadores para ver la evolución de un proceso canceroso. Hoy por hoy, precisamente, ¿sí?
cosas tan importantes como estas es lo que estamos buscando, no solamente para darle atención a problemas como el cáncer, sino muchas otras enfermedades. Me explico. La formación de proteína de shock térmico. ¿Qué hacen las proteínas de shock térmico? Hacen más eficaz el funcionamiento celular. Entonces, lo hacen más inteligente al sistema inmunológico. Ayudan a producir sus antioxidantes, la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas. Me explico. Los procesos de autofagia. Miren ustedes, aquí vamos a ver estudios donde precisamente la expresión de cierta proteína de shock térmico, inclusive, ¿verdad? Se toma en consideración como parte de un marcador, ¿sí? Del propio proceso de evolución que está teniendo el cáncer con el tratamiento, ¿no? Aquí vemos otro proteína de shock térmico en el cáncer, implicaciones predictivas, pronósticas y de tratamiento. ¿Me explico? Se está viendo otro, las proteínas de estrés térmico en la inflamación y el cáncer, cómo precisamente se producen como un mecanismo para solucionar, activar los procesos por los cuales el cuerpo se está defendiendo, ¿no? Tercero, dijimos el potencial de membrana, ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque en la regulación del potencial de membrana puede entrar mejor el oxígeno. Y si entra mejor el oxígeno, hay más energía. Por eso dijimos, hay que combatir la hipoxia celular en el cáncer. ¿Por qué? Porque esto es uno de los marcadores importantísimos. Nuestro equipo promueve la oxigenación celular, con lo cual producimos más energía. ¿De acuerdo? Mira, otro estudio dice, la falta de oxígeno en las células produce el crecimiento y la metástasis. Claro, porque es un problema de orden metabólico. Ahora, el doctor Toru se da cuenta que precisamente el sistema inmunológico y el sistema nervioso van de la mano y demuestra que cuando uno se daña, el otro también se daña, el sistema inmunológico se daña. Lo puede revisar a través de biometrías hemáticas, como las células blancas, ¿verdad? Empiezan a cambiar sus concentraciones. Pero lo importante de él es que él demuestra cómo con el infrarrojo lejano aplicado en la espalda, se regula el equilibrio entre el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Del sistema nervioso simpático y parasimpático, directamente con la aplicación. Esto acá más cercano a México, en la Universidad Tecnológica de La Habana, en el famoso CULAGE, ¿verdad? El doctor, un buen amigo, el doctor Daniel Sayas Guillot, demuestra exactamente lo mismo, precisamente con el uso de radiación infrarroja lejana, ¿verdad? Y ellos vieron excelentes procesos en enfermedades autoinmunes. ¿Cómo lo evaluaban? Pues con biogramas, con biometrías semáticas, ¿no? Ahora, se ha demostrado que los equipos de terahercios promueven la liberación de las células madre. Aquí yo les estoy poniendo artículos donde se demuestra que los equipos de terahercios activan la formación de células madre y las células madre hoy tienen una gran implicación en los tratamientos de cáncer. Me explico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son altamente reparadoras de los procesos, ¿sí? Y de la activación de la apoptosis celular. Aquí podemos ver las implicaciones de las células madre en el cáncer. Entonces, si nuestro equipo nos ayuda a liberar células madre, pues qué cosa tan importante. Nos ayuda a oxigenar la célula, pues qué cosa tan importante. Nos ayuda a mejorar el potencial de membrana para que haya más energía. Entonces, ahora podemos entender por qué está teniendo buenos resultados el uso de los terahertz para el cáncer. Olvidémonos tantito de la parte genética. Hay que darle energía a la célula. Esa es la parte esencial que estamos promoviendo. Y por eso nosotros podemos tener grandes beneficios en muchas otras enfermedades, porque a final de cuentas, las enfermedades no son otra cosa, sino falta de energía celular. Por eso podemos ver grandes beneficios, mejora la presión arterial, la parte inflamatoria, la reparación de los músculos, ¿verdad? La sedación, la relajación del sistema nervioso, el fortalecimiento del corazón, la captación de radicales libres, la respuesta inmunitaria. Yo tengo, en este momento, tengo ya eh, 27 años trabajando con la teoría metabólica, o sea, la producción de energía celular a través de dieta, a través de campos electromagnéticos pulsantes. Hoy también ya incluimos los aparatos de terahertz, ¿sí? Y solamente quiero que vean nuestros resultados, cambiando completamente la teoría. Dejamos a un lado precisamente la teoría celular y genética para dar paso, ¿sí? A los efectos, ¿sí? Cuando aumentamos la energía celular.
Este es un pacientito, ¿verdad? Que un cáncer bastante feíto, 39 años de edad. Regálenme 5 minutitos más, ya acabó la hora, pero regálenme 5 minutitos más, ¿sí? Muy malita, entra en todo el tratamiento, una dieta baja en sodio, dijimos que el sodio era muy dañino, rica en potasio. Nosotros ponemos soluciones polarizantes con glucosa, insulina y potasio y claro, campos electromagnéticos. Hoy en la actualidad ya estamos incluyendo también la terapia de terahercios en este tratamiento, ¿no? Vean ustedes el caso, por favor. Este era el caso. Pueden ver cómo están destruidas las crestas ilíacas, pubis, ¿verdad? Tercio superior de ambos fémures bastante dañado. 3 meses de tratamiento. 6 meses de tratamiento. Aproximadamente 9 meses de tratamiento. Yo quiero que me encuentres una terapia que haga esto. No por nada, el próximo mes voy al Congreso Internacional de Ortopedia y Medicina Regenerativa y mi tema es este, ¿sale? Mi tema es este. Saben que acabo de participar en el Congreso de Acupuntura demostrándole cómo los terahertz se aplican en la acupuntura. Ahora vamos a ver también esto, pero en ortopedia. El problema es que esta chica dejó el tratamiento, ve la regeneración. Pero la chica dejó el tratamiento, ¿por qué? Porque se nos olvida, ¿no? ¿Sí? Se nos olvida. Se nos olvida que ya estamos bien. Dejó el tratamiento y desafortunadamente el cáncer se reactivó. Vean este otro cuarto caso de cáncer que trabajó el maestro Sodi, mujer de 53 años con carcinoma mamario, extensas metástasis en cabeza de fémur y zonas adyacentes al isquión. Vean ustedes cómo está dañado cabeza de fémur, isquión, 3 meses, 6 meses de tratamiento. Yo quiero que encuentres una terapia que haga esto. Claro, esta terapia es integrativa. Quien me conoce y quien ha estado pendiente a mis pláticas recordará que yo siempre digo, el uso de los terahertz tiene que ser de forma integrativa, aunada a tratamiento inclusive médico, por supuesto, sin ningún problema, pero también a la alimentación, al estilo de vida, a los aspectos tan importantes como pueden ser nuestras creencias. Se ha demostrado que la parte emocional en el cáncer, y con toda enfermedad, pero en el cáncer particularmente, juega un papel muy importante. Entonces, ¿por qué no tratarlo con un paradigma diferente? Yo no estoy diciendo que quitemos la quimioterapia y la radioterapia, estoy diciendo que hagamos un tratamiento mucho más integrativo. ¿De acuerdo? Eso es la propuesta. Y por eso, para responderle a mis amigos, es el uso de terahertz está bien planteado en el cáncer. ¿De acuerdo? Y lo estamos demostrando científicamente. ¿De acuerdo? Ahora sí, ahora sí. Si alguien quiere hacernos una pregunta por la vía del chat, nada por tiempo, pues nada más vamos, si alguien quisiera levantar la mano, nada más vamos a tener oportunidad con un par de personitas, ¿verdad? Pero cualquier duda que tengan en el chat, con todo gusto la respondemos. Vamos a ver si ya hay algo, ¿no? Nos saludan desde Guayaquil, Ecuador. Un saludo hasta Ecuador. Dice, no se ve la pantalla. No, sí se ve. Bueno, yo creo que sí se ve. ¿En qué universidad se estudian los trajes? Ya respondí. En todas las universidades donde haya este, la ingeniería de física. Tengo paciente con quimios. ¿Cada cuándo se la puedo dar con el B-Power? Se la puede dar entre las quimioterapias. O sea, si se la están dando cada semana, cada 15 días, en medio de ellas se las puede dar un poquito, ¿eh? ¿Cómo se puede usar en cáncer de tiroides? Bueno, yo generalmente recomiendo que se dé terapia en todo el cuerpo. ¿Me explico? Y que después, unos 15 minutitos, nos dediquemos a las áreas donde están afectadas, en este caso el cuello, ¿no? ¿Cómo aplico la varita para mover la activación de la médula ósea? Como lo acabo de mencionar, no es varita, vamos a decirle dispositivo, ¿no? ¿Sí? Este, ¿Es mejor el V-Power o el Save? Tienen efectos diferentes. Tienen efectos diferentes. Contestando la pregunta anterior, en médula ósea, bueno, pues precisamente le aplíquela en todo el cuerpo, unos 15 minutitos, y después unos 15 minutitos se va por toda la parte, primero de nuestra cabecita, aquí la parte frontal de la cabeza, y después sobre la columna vertebral. Para disfunción renal, todo el cuerpo y después en la zona renal. Mi papá tiene cáncer, le di la terapia y ha mejorado bastante en 2 semanas. Gracias, Carlita, por darnos tu testimonio. Muchísimas gracias. Para el cáncer de tiroides, perdón, pues ya lo dije, en todo el cuerpo
15 minutos y después nos dedicamos a las zonas donde estén dañadas, en este caso, el cuello. ¿Qué consecuencias puede tener el mercurio en el organismo y cómo usar los dispositivos? El mercurio es un metal pesado que está vinculado a muchos trastornos de orden nervioso y de los huesos. ¿Y cómo se utiliza el dispositivo? Pues lo estoy mencionando. Se aplica en todo el cuerpo, ¿verdad? Sí. Y ahí puede ser útil. Déjenme compartirles tantitito, regálenme un minutito nada más. Un pequeño esquemita, pero es un pequeño esquemita, ¿eh? No, no crean ustedes que es así como que mucho, ¿sale? Este, porque realmente no es tan difícil aplicar, no es tan difícil, ¿sí? Este, la aplicación de los terahertz. Déjenme poner aquí, vamos. Mire, yo les voy a dar mi técnica, pero no es una técnica. No hay protocolos, ¿eh? No, no es así. A ver, exactamente para la diabetes, ¿dónde tengo que ponerlo? Mira, yo siempre les voy a recomendar varias cosas. Uno, ¿sale? Con el Invogator se tocan todos los meridianos del pie. Sabemos que el cuerpo debe estar en equilibrio. ¿Cómo se puede modular más órgano? O ya, estimule más un órgano que otro. Jorge Gutiérrez. A ver, con el Invogator se tocan, me imagino que está hablando del 6, ¿no? Se tocan todos los meridianos del pie. Sabemos que el cuerpo debe de estar en equilibrio. ¿Cómo se puede modular? Ya que no está en exceso el yin o el yang y que estimule más órgano que otro. Bueno, a ver, si usted sabe medicina china, sabe que la estimulación también tiene mecanismos de protección y de defensa. O sea, usted no puede estimular más allá, ¿verdad? Un meridiano con un estímulo físico de este tipo, porque no es un estímulo directo sobre el canal de acupuntura, como sería con una aguja o con la aplicación directa de un estímulo exactamente para ese canal. El cuerpo toma lo que necesita, ¿de acuerdo? Son equipos que se complementan, el SEI y el V-Power se complementan. En titanio no hay ningún problema, se puede aplicar con cualquier metal que se tenga en el cuerpo. En el examen general de orina resultó filamento mucoide presente. ¿Qué quiere decir? ¿En dónde se le aplica? Pues pregúntele al médico qué es lo que tiene, pero yo creo que es una infección de vías urinarias, ¿no? Para el Alzheimer, ¿cómo aplico el dispositivo para ayudar al paciente? Ok, fíjense bien. Yo lo que voy a recomendar es primero que hagan siempre un precalentamiento. Esta es mi técnica personal, ¿sí? Quiere decir que al paciente con la menor ropa posible lo vamos a deslizar haciendo pequeños círculos desde la cabeza hasta los pies. Esto puede ser más o menos de 5 a 15 minutos. Posteriormente lo vamos a hacer por la parte posterior, la espalda, desde la cabeza hasta los pies, con círculos. Posteriormente vamos a hacer desplazamientos largos, rectos con el equipo, ¿verdad? Por la parte frontal, todos los brazos, ¿sí? El tórax, el abdomen, las piernas y posteriormente por la parte posterior, desde la cabeza, desplazamientos largos rectos, rectos, varias veces, los vamos a pasar unas 10 veces en cada zona. Si tú sabes de acupuntura, es buen momento para que trabajes en los meridianos o en los canales de acupuntura, unos 10, 20 minutitos. Si no, no te preocupes, ¿verdad? Te vas a las zonas de problemas. Me preguntaban, por ejemplo, oiga, en tiroides, bueno, pues me lo aplico en un ratito, unos 10 minutitos, 15 minutitos en la zona de la garganta. En la médula, vámonos primero con la parte frontal en la cabeza, ¿verdad? Para poder trabajar en las glándulas de nuestra cabeza y después en la columna vertebral, por ejemplo, ¿no? Me decían también, por ejemplo, en la cistitis, pues en vejiga, hija, en vejiga, pero lógicamente también hay que tomar agua y hay que revisar el proceso infeccioso. Y se usa el agua para el cáncer. ¿Qué es el agua? No entiendo. ¿De qué se alimenta el cáncer? Solamente de glucosa. ¿Qué es importante dejar de comer lo más que se puede el azúcar? ¿Qué diferencia hay entre usar el Bipower y el 6 en el cáncer? Son cosas diferentes, se complementan.
Les puedo adelantar que el SEI lo que hace es que lógicamente al generar un campo eléctrico, genera una diferencia de potencial que modula la repolarización de la membrana celular. ¿De acuerdo? Para prótesis de titanio sin ningún problema, ¿eh? Puede utilizar el SEI o puede utilizar el V-Power, no va a tener problema con ninguna prótesis de ningún tipo. ¿Sale, y vale? ¿Cuánto tiempo puede durar una sesión de V-Power? Esta es una buena pregunta. Bien, tiempo y espacio es relativo en medicina alternativa. Una buena terapia puedes considerarla cuando el paciente ya está sudando. Cuando el paciente empieza a sudar, quiere decir que ya todos estos mecanismos que hablé se activaron. ¿De acuerdo? Y eso va a depender mucho de la capacidad de respuesta del cuerpo. Pero yo calculo siempre que darle de unos 30 a unos 40 minutos de terapia es muy buen tiempo. Para una persona que tiene tuberculosis desde hace 2 meses, ¿cómo se lo puedo aplicar? Con esta técnica que mencioné y al final haga hincapié en la zona pulmonar, también en el pecho, por supuesto. ¿De acuerdo? Un nuevo mensaje. El agua con el Bipower no sé cómo se llama, pero debe tomar el cáncer y cuanta. Yo no recomiendo eso. Quien lo recomienda, que conteste esa pregunta, ¿no? Pero yo lo que recomiendo es que se aplique el equipo. El equipo sobre el cuerpo es el que va a tener efectividad, ¿de acuerdo? Y repito, el tiempo va a ser dependiendo de cómo el cuerpo responda. Agua estructurada. El agua estructurada está dentro de las células. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como se dieron cuenta, tenemos un equipo bastante interesante con una gran diversidad para poderlo utilizar, ¿no? Puede ser sumamente útil esta parte. Pues, ¿usted da citas? Sí, claro que sí. Póngase en contacto con su servidor, búsqueme en internet o busquen los chats y yo ahí voy a encontrar. En cáncer de páncreas, ¿cómo se aplica el dispositivo? Bueno, quiero hacer una aclaración. Cualquier enfermedad es curable, no así todo enfermo, ¿de acuerdo? Cáncer de páncreas en particular siempre va a ser un pronóstico reservado, porque es un poquito agresivo la malignidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pero aplíqueselo. De que le va a servir, le va a servir. ¿De acuerdo? Y que haga medicina integrativa. El dispositivo es útil para el dolor de rodillas, sí. Al final aplíquelo unos 15 minutitos en cada, bueno, un ratito en cada rodilla, y luego se pasa a la otra, luego se pasa a la otra, doble la rodilla para que tenga mejor forma de apoyarse. Sí, es excelente para el dolor de rodillas. Para personas que tienen patologías autoinmunes, al aplicar el equipo de potenciar el sistema inmunológico, no, 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 no. Eh, no, el sistema inmunológico se modula. Lo que activa o desactiva el sistema inmunológico son los fármacos. Cuando nosotros trabajamos directamente con la funcionalidad del cuerpo, por eso le llamamos inmunomoduladores. Lo que hace el equipo es una acción inmunomodulador. No es que la estimule, no es que la suprima. El cuerpo hace lo que necesita. Lo que sí es direccionado son fármacos. Por eso son peligrosos. Terapia para leucemia con diabetes. Lógicamente es un caso igual, dele este mismo tratamiento. Claro, cámbiale la dieta, que deje de comer sal. Me explico, que deje de comer azúcar, que coma más proteína. ¿Cómo se debe hacer el giro a la derecha o sea a la izquierda o viceversa? Pues yo siempre lo hago a la derecha. Sale por ideología, con base lógicamente a los conocimientos de medicina china. Y eso tiene que ver con otros aspectos, pero realmente no existe una justificación científica, ¿verdad? Siempre decimos que es bueno ir hacia lo que, como viene el retorno venoso, que es los giros hacia las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Pero bueno, no existe algo científico que diga que tiene que ser diferente o que debiera de ser diferente. No, no existe, no existe. ¿Qué más tenemos? Pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Dios me los bendice profundamente a todos. La próxima semana vamos a ver otro tema más, ¿verdad? Y eso nos va a servir mucho para que nosotros tengamos cómo usar nuestros equipos, ¿no? ¿Sí? Y cómo tener un mejor aprovechamiento del mismo. ¿Y por qué no?
poder apoyarnos en nuestra economía, porque también es muy necesario, y apoyar a mucha gente que lo necesita. De verdad, hacia donde tú voltees, vas a encontrar una persona que necesita nuestro equipo. A ver, bendiciones, presión alta. Bueno, también sirve muy bien para la presión arterial. Acuérdate que el propio equipo lo mejora. Ya terminamos, ¿eh? Falta sus últimas tres exponencias. No, no entiendo qué es exponencias y qué me falta. Es innecesario, esta sí la voy a contestar porque ya me preguntaron como 4 veces por chat. ¿Es necesario tomar agua antes o después de la terapia? No. Lo que es importante es hidratarse muy bien durante el día. Si tú tomas agua ahorita, va a tardar de 30 a 40 minutos en llegar a la sangre. Entonces, ¿cómo para qué? No, no, no. El cuerpo es 60% agua, o sea, no te preocupes. Lo importante es mantener la hidratación. Entonces, toma agua, suficiente agua durante el día. No te preocupes. El agua que te tomes antes o después de la terapia no va a influir porque va a tardar 40 minutos en llegar a la sangre. Entonces, no es así como que tan indispensable. No, indispensable estar bien hidratados. Eso sí, entre mejor hidratación tengas, es mejor el equipo. ¿Te va a funcionar mejor? Sí, claro, por supuesto.